Quinto semestre, módulo 5, Políticas Públicas, Fundación Educativa Global Universitaria. Objetivos del módulo. 1. Proporcionar una comprensión avanzada de cómo se diseñan e implementan las políticas públicas en diferentes contextos económicos y sociales. 2. Analizar los diversos enfoques de formulación de políticas públicas, desde modelos tecnocráticos hasta enfoques participativos. 3. Examinar el impacto de las políticas públicas en áreas clave como la educación, la salud, el medio ambiente y el desarrollo económico. 4. Evaluar el papel de los actores políticos y las instituciones en la creación de políticas públicas eficaces. 5. Estudiar casos exitosos y fallidos de políticas públicas en diferentes países y contextos. Introducción a las políticas públicas. Las políticas públicas son las acciones y decisiones que los gobiernos toman para resolver problemas colectivos. Estas políticas pueden ser de carácter regulatorio, distributivo o redistributivo y abarcan una amplia gama de áreas, desde la educación hasta la seguridad social. La economía tiene un papel crucial en el diseño y evaluación de las políticas públicas, ya que permite medir los costos y beneficios de las diferentes alternativas. En este módulo, estudiaremos el proceso de formulación de políticas públicas, los actores clave involucrados y el impacto de estas políticas en las sociedades. También exploraremos diferentes enfoques para abordar desafíos comunes como la desigualdad, la pobreza y el desarrollo sostenible. 1. El proceso de formulación de políticas públicas. 1. Identificación de problemas públicos. El primer paso en la formulación de políticas públicas es identificar problemas que requieren intervención gubernamental. Estos problemas pueden surgir por diversos factores, como fallos de mercado, crisis sociales o presiones políticas. Ejemplo. Durante la pandemia de COVID-19, los gobiernos de todo el mundo identificaron la necesidad de políticas públicas rápidas y efectivas para gestionar la crisis sanitaria y proteger a sus ciudadanos. 2. Agenda política. Una vez que un problema ha sido identificado, entra en la agenda política. Este es el conjunto de problemas que los actores políticos están dispuestos a abordar. No todos los problemas sociales se convierten en políticas públicas, ya que la política es una arena competitiva donde los diferentes actores tienen sus propias prioridades. Ejemplo práctico. En muchos países, el cambio climático ha pasado de ser un tema periférico a ocupar un lugar central en la agenda política, lo que ha llevado a la creación de políticas para reducir las emisiones de carbono. 3. Formulación de alternativas. Los formuladores de políticas deben considerar diversas soluciones al problema identificado. Esto incluye consultar a expertos, analizar datos y evaluar el impacto económico de cada alternativa. Ejemplo clásico. En el debate sobre el acceso a la educación, los gobiernos deben considerar si aumentar el gasto público en educación, promover la privatización o implementar una combinación de ambas estrategias. 2. Implementación y evaluación de políticas públicas. 1. Implementación de políticas. La implementación de políticas públicas implica traducir los planes en acciones concretas. Aquí entran en juego los actores institucionales, como las agencias gubernamentales, que deben llevar a cabo la política en cuestión. Ejemplo. En Estados Unidos, la implementación del programa de salud pública conocido como Obamacare requirió una gran coordinación entre diferentes niveles de gobierno y actores privados, como las aseguradoras. 2. Evaluación de impacto. Una parte fundamental del ciclo de políticas públicas es la evaluación de su efectividad. Los gobiernos deben medir si las políticas implementadas han logrado los resultados esperados y qué impacto han tenido en la sociedad. Ejemplo práctico. En Chile, las políticas de reforma educativa han sido evaluadas en términos de su impacto en la mejora del acceso a la educación y la calidad de la enseñanza. Estas evaluaciones han permitido ajustar las políticas para lograr mejores resultados. 3. Tipos de políticas públicas y su impacto. 1. Políticas distributivas y redistributivas. Las políticas distributivas buscan asignar recursos a determinados sectores sin afectar directamente a otros, mientras que las políticas redistributivas buscan cambiar la distribución de recursos dentro de la sociedad, a menudo con el objetivo de reducir la desigualdad. Ejemplo. Los programas de asistencia social, como los subsidios al desempleo o las pensiones,
son ejemplos de políticas redistributivas que buscan apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. 2. Políticas regulatorias. Las políticas regulatorias establecen reglas que las empresas y los individuos deben seguir para corregir fallos de mercado o proteger el bienestar público. Estas políticas son comunes en áreas como el medio ambiente, la seguridad alimentaria y los mercados financieros. Ejemplo clásico: en Europa, las regulaciones sobre emisiones de carbono para las empresas industriales han sido clave para reducir el impacto ambiental de la actividad económica. 4. Los actores en la formulación de políticas públicas. 1. Gobierno y administración pública. El gobierno es el actor central en la formulación e implementación de políticas públicas, pero depende de una burocracia administrativa eficiente para ejecutar las políticas de manera efectiva. Ejemplo: el Ministerio de Salud en cada país es responsable de implementar políticas relacionadas con la salud pública, como programas de vacunación o campañas de prevención de enfermedades. 2. Grupos de interés y organizaciones no gubernamentales, ONGs. Los grupos de interés y ONGs juegan un papel crucial en influir en las políticas públicas. Estos grupos pueden representar los intereses de sectores específicos de la sociedad y presionar a los gobiernos para que adopten políticas que beneficien a sus miembros. Ejemplo práctico: en el debate sobre la reforma de la educación en México, los sindicatos de maestros han sido actores clave que han influido en las decisiones políticas del gobierno. 3. Instituciones internacionales. En un mundo globalizado, las instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también influyen en las políticas públicas, especialmente en países en desarrollo. Estas instituciones proporcionan financiamiento y asesoría técnica a los gobiernos, pero a menudo exigen ciertas condiciones a cambio. Ejemplo clásico: en la década de los 90, muchos países de América Latina implementaron reformas estructurales en sus economías bajo la influencia del FMI, lo que llevó a privatizaciones y cambios en las políticas públicas fiscales. Conclusión del módulo. Este módulo ha proporcionado una visión integral del ciclo de las políticas públicas, desde la identificación de los problemas hasta su implementación y evaluación. Los estudiantes han aprendido cómo las políticas públicas pueden ser herramientas poderosas para mejorar el bienestar social, pero también enfrentan desafíos en su diseño y ejecución. Cierre del módulo. Las políticas públicas bien diseñadas son fundamentales para resolver los problemas sociales y promover el desarrollo económico. Sin embargo, su éxito depende de la coordinación efectiva entre el gobierno, los actores sociales y las instituciones. Fundación Educativa Global Universitaria. Trabajo de investigación para el módulo 5, Políticas Públicas, tema de investigación, análisis de una política pública reciente y su impacto en la sociedad, instrucciones. 1. Selecciona una política pública implementada en los últimos 5 años en un país de tu elección. 2. En una página, analiza, ¿qué problema buscaba resolver la política? ¿Qué resultados ha tenido hasta ahora? ¿Qué lecciones se pueden aprender de la experiencia con esta política? 3. Formato. Una página, con 2 o 3 fuentes confiables, artículos, informes. Cita las fuentes en formato sencillo. Este es el módulo 5 del quinto semestre, Políticas Públicas, desarrollado con ejemplos claros y un ejercicio de investigación para los estudiantes de la Fundación Educativa Global Universitaria. Nuestro canal.